Tenía 2 millones de seguidores, pero nadie sabía que se dormía con una carta entre las manos. Una carta que decía: sé que estás fingiendo, pero igual sigo aquí. Una sola vista. La encontró dentro de una caja con cosméticos promocionales. Al principio pensó que era otro fanart, alguien que, como muchos, enviaba dibujos, postales, intentos torpes de llamar la atención. Pero este sobre era distinto, grueso, sin sellos, con una sola palabra escrita a mano: Alex. Sin apellido, sin calcomanías, sin logotipo. Como si quien lo escribió supiera que no hacía falta aclarar más. Alex rasgó el borde con una uña, sin pensar demasiado. Pero después del primer párrafo, dejó de masticar almendras y se sentó. Te ves feliz, incluso convincente. Pero yo aún recuerdo cómo te escondías bajo la manta cuando papá llegaba tarde. ¿Recuerdas cuando dijiste que serías famoso para que nadie ignorara tus lágrimas? Su mano quedó inmóvil. Miró el reloj. Eran las 3:12 a.m. La carta no tenía firma, ninguna pista. El papel estaba ligeramente doblado en una esquina, como si lo hubieran sostenido mucho tiempo. Olor a polvo, líneas con una ligera curvatura, como si el autor hubiera dudado mientras escribía. Te volviste popular. Ahora todos te conocen. Pero nadie recuerda cómo sonaba tu voz cuando aún no fingías. No sabía quién necesitaba decirle eso. Tal vez una ex, tal vez un fanático, inestable, demasiado observador. Pero la inquietud no venía por lo que estaba escrito, sino por cómo. Cada frase golpeaba con una exactitud incómoda. En la segunda hoja, una fotografía. Antigua, gastada, recortada. Tenía unos 7 años, con una sonrisa torcida y una porción de pizza en la mano. A su lado, un niño más pequeño, apenas visible en el encuadre. Ni siquiera recordaba esa foto. Al dorso, en la misma letra: eras mi héroe. Esperé a que te acordaras. Alex dobló la carta lentamente. No podía recordar la última vez que alguien le había dicho algo sin emojis, sin filtros ni hashtags. El día comenzaba con notificaciones, cientos de reacciones, emojis, compartidos. Durante la noche, su chiste sobre el café había alcanzado 84,000 likes. El texto era banal. El segundo ya no despierta, solo te mantiene a flote. Pero el algoritmo había hecho su trabajo. Los comentarios llovían. Igualito, mi ídolo, pura genialidad. Ni siquiera recordaba cuándo lo escribió. Su manager insistía en que posteara cerca de la medianoche, mejor alcance. Alex se pasó la mano por la cara, barba áspera, piel reseca. La luz del aro se reflejaba en el espejo del baño, convirtiendo su rostro en una máscara. Tono parejo, sombra en el pómulo, ceja ligeramente levantada. El rostro que todos conocían. Abrió Stories por reflejo, puso música, tomó un sorbo de café, miró a la cámara. Buenos días, gente. A seguir. Grabó la historia, aplicó un filtro, programó la publicación, cerró el teléfono. Se miró, no en la pantalla, sino en el espejo. Durante unos segundos se reflejó alguien un poco mayor de lo que solía imaginar. La mañana estaba llena. Una grabación con una bebida energética, luego un podcast, después una reunión sobre un documental. Todos le decían lo mismo: estás en forma, estás en la cima, eres un crack. Todos excepto la carta anónima, que seguía en su mesa de noche. No la había vuelto a leer, pero la recordaba palabra por palabra. Te ves feliz, incluso convincente. No se lo contó ni a la gente ni al equipo, ni siquiera al amigo que le editaba los clips. No sabía cómo decirlo. No era una amenaza ni una confesión. Era más bien como alguien que aún esperaba ser escuchado. Escena del detonante. Esa noche, cuando la ciudad se había apagado, Alex abrió el portátil y puso su último video: 10 trucos matutinos para el éxito. Se quedó mirando su propia sonrisa, fabricada con precisión. En el momento en que soltaba una risa forzada, decía algo como: abraza tu sueño principal cada mañana, y guiñaba a la cámara. Alex pausó. El rostro en pantalla le parecía ajeno. Dientes demasiado blancos,
voz tensa como un cable estirado. Abrió la sección de vistas y se quedó helado. Entre las primeras reacciones, alguien había dejado una captura de ese exacto momento, con la frase, «Cuando tu risa suena como eco vacío». El comentario ya estaba eliminado. La cuenta no tenía foto, pero la frase se le quedó grabada. Eco vacío. Era la expresión que él e Eli habían inventado de niños, burlándose de los programas falsos de la tele. Alex apagó la pantalla. El departamento quedó en silencio absoluto. Se sentó en un solo calcetín, con el teléfono ya sin brillo en la mano, y pensó, ¿quién queda realmente si se apaga el sonido? El pensamiento surgió despacio, como niebla. Tal vez quien dejó ese comentario ya le había escrito, y la carta sobre la mesa llevaba esperando más que cualquier contrato. No había planeado volver a ese barrio. No porque le diera miedo, sino porque ya no le parecía suyo. Como si alguien hubiera cambiado las fachadas, borrado las voces de los vecinos, reconfigurado las rutas. Pero esa mañana, en lugar de asistir a una reunión programada con una marca de ropa, tomó el coche y condujo hacia un lugar que no marcaba en el mapa desde hacía casi 8 años. La calle húmeda lo recibió en silencio. Buzones oxidados, pintura descascarada, la banca familiar junto al sótano. Todo parecía más pequeño que en su memoria. El patio ya no tenía columpios, pero las marcas de pelotas seguían en la pared de ladrillo. El edificio con el portal desgastado, donde habían vivido con sus padres. Entonces eran 4, ahora solos. Se detuvo junto a la reja y observó. Nadie salió. Dentro, todo parecía cerrado, como si la casa no hubiera recibido visitas en años. Entró al minimercado cercano, el mismo donde solían robar chicles y crear nombres de superhéroes el uno para el otro. El vendedor no lo reconoció, ni siquiera lo miró. Alex compró un paquete de Orbit, como antes, y salió sin recoger el cambio. Todo era igual, solo que entonces alguien lo tomaba del brazo y susurraba. Otra vez volando, como el abuelo. No pensaba en su hermano desde hacía años. Primero porque dolía. Después, simplemente dejó de hacerlo. Pero la carta traía una señal que no lo soltaba. La fotografía. No podía ser casual. Vieja, gastada, recortada. Él, de unos 7 años, con una sonrisa torcida y un pedazo de pizza en la mano. A su lado, un niño más pequeño, casi fuera del encuadre. La imagen parecía recortada de un álbum familiar, lo sentía. Aunque, en el fondo, recordaba haber subido algunas fotos antiguas a la red. Tal vez alguien las había guardado. Tal vez alguien cercano la había compartido. Ya no estaba seguro. Sacó la carta otra vez del bolsillo. El papel, doblado y manoseado, olía a polvo. Y en el reverso de la foto, una frase escrita a mano. «Eras mi héroe. Esperé a que te acordaras». La leyó una y otra vez. Sonaba íntima, pero aún no bastaba para estar seguro. Guardó la carta. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien seguía intentando hablarle, de verdad, y él necesitaba saber quién era. Las cartas llegaban ahora cada semana, sin firma, sin remitente. Una traía un dibujo hecho con bolígrafo, 2 figuras, una estirando la mano hacia la otra a través de una pantalla. Otra contenía solo una frase. «Lloraste en el baño en 2008. Me senté afuera y conté en voz alta para que no tuvieras miedo. Dijiste que no debía contarlo a nadie. Nunca lo hice». Alex se quedó quieto. Sí, había llorado. Aquella noche en que su padre volvió borracho y se descontroló, cuando su madre se fue a casa de su hermana. Se encerró en el baño y abrió el grifo. Tenía 12 años. Y alguien estaba del otro lado de la puerta, susurrando, 1, 2, 3, 4. Solo una persona podía recordar eso, o casi con certeza. Empezó a llamar, primero a su madre, luego a su padre. Voces secas, gastadas. Sí, Eli escribió hace poco. Vive con la abuela, creo. No habla mucho con nadie. Antes de colgar, su madre dijo,
casi sin intención. Él decía que ahora tu risa suena como la de otro, y puede que tenga razón. La línea quedó en silencio. Alex abrió el perfil viejo de Eli. Última actividad hacía años. Una foto del Bosco con el texto: mejor invisible que innecesario. Nadie le dio like, ni siquiera él. Cerró el portátil. Su mundo se había construido sobre la tensión y en algún rincón estaba alguien que había aprendido a sobrevivir sin ella. Alguien que escribía cartas en lugar de publicaciones, que guardaba fotos en vez de hashtags, y que esperaba, en silencio, que su hermano algún día mirara atrás. No sabía cómo sonaba su voz ahora, ni si aún decía su nombre, pero sabía una cosa: alguien que se siente invisible no desaparece, solo deja de golpear la puerta. Salió sin cámara, sin equipo, sin anuncio en historias, sin blog del pasado. Simplemente se levantó temprano, apagó todas las notificaciones y tomó el camino que no recorría desde el instituto. En la guantera, la última carta, la más breve. No espero que respondas, pero si te acuerdas de mí, sigo aquí. En la habitación con el papel de conchas. A la abuela no le molesta. La casa olía a polvo y a mermelada. La abuela abrió con una expresión de suave sorpresa, sin preguntas. Alex dijo que necesitaba hablar. Ella asintió y se fue al jardín, como si ya lo supiera. La habitación estaba en el piso de arriba, pasillo estrecho, escaleras que crujían, la puerta entreabierta. Tocó. Silencio. Luego una voz: «Déjalo ahí, si es otra vez por trabajo». Alex no sabía qué decir. Se quedó con la mano en el marco, como cuando tenía 8 años y pedía a su hermano que jugara a ser héroes en el patio. «Eli, no es por trabajo». Una pausa larga. Luego, la puerta se abrió un poco más. No lo reconoció al instante. Pelo más largo, mirada cansada, sin reproche. En el suelo, una caja. Dentro, decenas de cartas. Algunas ordenadas, otras arrugadas, todas dirigidas a él. Alex bajó la vista. Los dedos le temblaron, como si fuera a tomar algo, y no se atrevió. Miró la caja, luego a su hermano. No pudo decir nada, solo un leve movimiento de labios que no llegó a ser frase. «No quería que te sintieras culpable», dijo Eli en voz baja. «Solo necesitaba que al menos una persona recordara que existo». Se quedaron en silencio, sin abrazos, sin reproches. Solo té, una luz polvorienta y una taza con las palabras «Player 2». Alex pasó el dedo por el borde. «No firmaste ninguna a propósito, ¿verdad?» Eli asintió. «Pensé que lo descubrirías antes». Alex desvió la mirada. Ni toda su fama, ni todo su público bastaron para escuchar al que siempre estuvo más cerca. Se quedó a dormir. No hubo confesiones, ni lágrimas, ni reconciliaciones solemnes. Solo 2 hermanos en una casa vieja que recordaba más que ellos. Y un silencio que nadie intentó llenar. Tarde en la noche, Eli sacó una caja polvorienta del armario, escrita con marcador, Canal 2009. Dentro había un cassette, pegatinas, un micrófono de juguete. De niños llevaban un videoblog, doblajes tontos, desafíos con disfraces, reseñas de juegos que no tenían, solo demos de revistas. Se reían hasta las lágrimas, discutían por la edición. Se quedaban despiertos montando escenas, soñaban con ser como los de YouTube. Alex metió el cassette en un viejo reproductor. En la pantalla apareció una imagen temblorosa. Él con una gorra ridícula y Eli con una máscara de tortuga ninja. Risas detrás de cámara. Luego un plano donde Eli, serio, dice a cámara: «Esta reseña es para mi hermano, porque es el mejor, aunque él aún no lo sepa». Alex no recordaba ese fragmento, o lo había olvidado cuando se volvió el mejor para todos. Al amanecer, se marchó. No se despidió con palabras, solo asintió. Cerca de la ciudad, detuvo el coche junto a un lago, sacó el teléfono y activó la cámara. Este video no es para marcas, ni para seguidores.
En realidad, ni siquiera para ustedes, dijo, sin mirar al lente. Es solo una carta. Me la escribieron hace tiempo, y por fin la leí. La leyó en voz alta, de principio a fin, sin montaje, sin filtro, solo una voz, temblorosa pero viva. Terminó, detuvo la grabación y la subió de inmediato, sin miniatura. Por primera vez en años, no esperaba reacciones. Y por primera vez sentía que hablaba de verdad. El video salió sin pantalla final, sin dale like si te emocionó, sin música, sin efectos. Solo 5 minutos de silencio y una voz leyendo una carta. Su rostro, medio en sombras, sin aro de luz. De fondo, el cristal empañado del coche. No abrió los comentarios, no miró estadísticas, no actualizó el feed. El teléfono quedó en la guantera. Esa noche volvió a casa, se quitó las zapatillas, dejó la chaqueta en una silla, sirvió té. Todo era como siempre, solo que ahora el silencio ya no pesaba. Simplemente estaba. En la mesa, 2 tazas. Una blanca, como siempre, la otra vieja, con las letras Player 2 medio borradas. La había encontrado en casa de la abuela y se la llevó sin avisar a Eli. Solo la dejó ahí, sin explicaciones. Por la noche, por fin encendió el teléfono. El video ya estaba en todas partes. Fanáticos lo habían compartido, editado, subtitulado. Algunos lo titulaban, por fin, algo real. Pero Alex no miraba cifras. Solo una vista le llamó la atención. La primera, la que no aparecía en los contadores públicos. De una cuenta sin foto, sin nombre, solo una frase. Sabía que te acordarías. Cerró la pantalla y sonrió, no con la sonrisa ensayada para las grabaciones, sino con la que solo una persona conocía. A la mañana siguiente abrió un nuevo proyecto, sin nombre, sin formato, solo grabaciones, con voz, con memoria, sin maquillaje. En la descripción, solo una línea. Si te sientes invisible, no estás solo. En la portada, ningún rostro, solo 2 tazas, una al lado de la otra. Nadie las firmó, pero ahora, por fin, se veían.